Recordemos lo que les decía hace 8 días, lo que les dije hace 8 días, porque eso es fundamental para que ustedes se acerquen a leer este libro específicamente, ¿sí? Y es que ustedes no se van a acercar a un librito de piedad popular. Eso, si no lo tienen en cuenta, ni leen las moradas. ¿Oyeron? Esto no es un librito para aprender a orar. ¿Entienden? Ni lo hagan así, ni lo recomienden para eso. ¿Sí? ¿Qué hay en el Bueno, hoy no están aquí los de Mariología porque la profesora está enferma, aunque ya visto que es claro, pero se supone esta otra hora porque ya el sábado ya está otra vez puesta enfermedad, ¿sí? Ya de Mariología, función. Bueno, entonces, eso está claro, ¿sí? ¿Sabemos por qué? Porque las moradas, el texto de las moradas, quienes lo han leído ya, quienes han estado en clase, pero lo hayan leído más que estar en clase, creo que medianamente van teniendo una claridad al respecto, y es que las moradas es un documento tanto de la psique humana como del alma, las dos cosas. Por eso decíamos, por eso Teresa en este ámbito es conocida como la mística psicóloga. Y eso tiene otros alcances, esto tiene otra dirección. Por eso leer a Teresa es como ir al psiquiatra o al psicólogo, ¿no? Y se ahorran dinerillo, se ahorran mucho dinero. Bastante, pero si la leen como hay que leerla, desde aquí, y esas dos dimensiones, la psique y el alma, ¿sí? Aquí en la psique, pues hay que ubicar, de eso que hablamos antes, que nos hablan en psicología y en psiquiatría, ¿no? El inconsciente, ¿no? Se ubica aquí y por eso el inconsciente, el consciente, el subconsciente, y luego por eso aquí va a suceder algo que es muy interesante y es cómo lo que va ocurriendo en uno de los espacios afecta al otro. Lo que ocurre en el alma afecta a la psique, lo que ocurre en la psique afecta al alma, y eso tiene que ir apareciendo, se tiene que ir mostrando, ¿no? El ser humano, buenos días, es muchas cosas, ¿no? Siempre lo dividimos como psique, alma, sentimientos, emociones, pero fundamentalmente como alma, cuerpo, psique, espíritu, mente, pero fundamentalmente es una unidad, todo esto para separar, para distinguir más que para separar. Entonces, tanto la psique como el alma en la Santa, y aquí en este libro, ¿de qué hablan? Ambas de la interioridad humana. De eso va a hablar el libro de las moradas, de la interioridad humana, tanto desde la psique como del alma, las dos cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esencialmente? Que ambas van a expresar, ¿sí?, la esencia misma del ser humano, ambas. Por eso siempre decimos que las moradas es un camino hacia sí mismo, un camino hacia sí mismo. Y repito, eso tiene otras connotaciones. Entonces, desde el comienzo, todo esto hay que tenerlo ahí presente, muy presente. Y decimos por eso, ambas expresan la esencia, lo que el ser humano es esencialmente.
¿qué podemos decir? Que en general, por ejemplo, la psique se refiere a qué? A las funciones, eso lo sabemos, dentro de la personalidad humana, que son las dimensiones consciente e inconsciente. Bueno, cuando Teresa va a utilizar todo el simbolismo, todos los símbolos que utiliza tienen esta dimensión. Por ejemplo, cuando utiliza el símbolo del agua, va a hablar de esas dos dimensiones, la conciencia y la inconsciencia, a partir de las cuartas moradas. ¿Sí? Entonces de pronto dirán, pues para no confundirnos tanto, pues no será mejor seguir leyendo un libro de oraciones y no leer a Santa Teresa, ¿no? Porque a uno finalmente le interesa es otra cosa. Nos vamos entendiendo, ¿verdad? Sí. Bueno. Es como si tuviéramos que aprender un lenguaje distinto, ¿sí? O no sé si sea distinto, un lenguaje al que no estamos acostumbrados, para hablar justamente de lo que quisiéramos saber o conocer, que es esto de lo que hemos dicho, la interioridad humana, ¿sí? El sí mismo, en última instancia, quién soy yo, qué es la persona, por qué funciona como funciona, por qué hace lo que hace, y todo eso lo vamos a ir descubriendo a la par que vayamos leyendo el libro de las moradas. Entonces, ese consciente y el inconsciente de esa personalidad se ubican aquí. Por eso Teresa va a hablar justamente también de las potencias del alma, ¿sí? De las tres potencias del alma, que son entendimiento, memoria y voluntad. Y va a hablar de los sentidos del alma. El alma, la interioridad, también tiene sentidos, los mismos, ¿no? Olfato, gusto, tacto, vista y gusto. Ah, no, aquí está el gusto. Por eso ya en sus experiencias más profundas va a decir siempre, ustedes lo van a encontrar machaconamente en los escritos de Teresa: oí con los oídos del alma, vi con los ojos del alma, sentí, gusté con los sentidos del alma. Eso cambia absolutamente todo. Por eso decimos que cuando se va entendiendo esto, es cuando uno va dejando de lado todas esas vainas que uno maneja, que son brujerías, que rayan con la hechicería, con lo mítico, con la bruja, con la que lee las cartas, con los ángeles que están de moda y eso es horroroso. Si hay alguien aquí que vaya por ahí, pues está muy equivocado. Y eso hay que decirlo, porque uno no se puede tragar uno. Aunque hay gente que no cree mucho en los ángeles, pero no es el camino. Eso raya con la brujería, con el esoterismo. Aunque no les guste y aquí haya alguien que trabaje con eso, no es el camino. Y el místico no va por ahí. No va por ahí. Y si eso es perder la fe, pues usted no tiene nada de eso. Me perdonan pues la franqueza, pero es que ya eso raya con la ridiculez humana. Somos tan racionales para unas cosas y tan estúpidos para otras. Porque queremos lo fácil, lo que no cueste. Que no tenga que ir sobre usted, ni pensar usted por qué hace el mal, ni por qué hace lo otro, ni por qué es tan horrible, ni por qué. No, eso les encanta. Todo es sencillo, todo hecho, ¿no? Entonces, el camino no es ese. Entonces, por eso ubica aquí, aparece en Teresa toda esta dimensión de la psique, ¿no? Y por eso decimos, no hay más citas ahí, ¿no? Bueno, aquí en el segundo, en el otro piso, hay sí. Bueno. Entonces, miren, esas dimensiones del consciente y del inconsciente, en esa relación, ¿no?, que se establece o que establece la persona con los otros, ¿no?, eso que definimos como personalidad, ¿no?, la personalidad, ¿qué es eso de la personalidad? Bueno, en eso iremos profundizando en la medida que vayamos leyendo la Santa. Y el alma. Entonces miren cómo se conectan, se interconectan las dos dimensiones. Por un lado la psique, repito, aquí hay que ubicar el consciente y el inconsciente. Por eso Teresa va apareciendo una cosa muy interesante en las moradas, y es
que cuando lo que está en el inconsciente o subconsciente va subiendo al consciente, yo soy responsable de mí. Porque lo que estaba en el inconsciente ya es consciente. Es cuando dice, yo no sabía cómo, para que sí. Ahora que sabes qué vas a hacer, ¿vas a seguir obrando con la brutalidad que venía hasta ahora o no? Eso son clases de psicología y psiquiatría, ¿no? Baratísimas. Esta es la cuestión. Entonces esta mujer nos va a llevar por esos caminos y la experiencia de Dios, cuando es experiencia de Dios y no esas vainas que nosotros manejamos tan raras, una revoltura de una cantidad de cosas, lo que va ayudando a la persona, le va a ayudar a que emerja al consciente lo que hay en el inconsciente. Eso es lo que va haciendo. Y por eso no lo hace la novenita a Santa Tecla. Eso no lo hace. Con razón tengo yo este genio que mantengo todos los días, que parto una baldosa con escopitazos. Pues por eso. Eso mismo, eso de Teresa aquí en el Moraz es cuando Juan de la Cruz va a decirlo allí en el comentario, en el prólogo al cántico espiritual, cuando él utiliza esa expresión para iniciar todo el cántico, él va a decir, cayendo el alma en la cuenta. Y comienza a hacer una lista de cosas. ¿De qué cayó esa persona en la cuenta? ¿De qué? Y cuando yo caigo en la cuenta de eso, aquí hay una cosa que es muy bella, y lo que va apareciendo en esta obra es que yo me hago responsable de mí mismo. Y cuando yo me hago responsable de mi mal humor, a ver qué voy a hacer con eso. ¿Nos entendemos? Si no entienden, pregunten, que yo con humildad sí sé, y si no les averiguo. Pero eso hay que hacerlo. No quedamos con la misma moda de toda la vida. Con los ángeles. Además, eso da donde todo. Lo que pasa es que todo esto, y eso hay que decirlo también, sin pelos en la lengua, toda esa cantidad de vainas da un dineral impresionante. ¿Cuánta gente se enriquece en 8 días con esas vainas? Y ustedes, allá, de cabezas como al matadero. Y pagan con un gusto que da miedo. Y hay que les pida para darle el mercado pobre. A ver si no ponen una cara, puede tener 38 largo. Y van y aganchan allá para que les escurran hasta lo que no tienen. Y con gusto lo hacen. Me perdona la franqueza, pero eso es. Y esto es gratuito. Esto es gratuito. Pero esto no es elegancia. Te vieron del doctor fulano. Pues claro, esto no es elegancia. No lo tiene, es que más rápido se acaba la comas que los marranos. Eso es así de claro. Yo soy paisa, claro, más rápido. Bueno, entonces, y el alma, miren, por eso se refiere al encuentro de esa personalidad, de esto que estamos hablando, de esa personalidad, lo que yo soy. Por eso aquí la cuestión del sí mismo es tan importante, y cuando Teresa lo pone a funcionar desde un personaje que se llama Jesús, esto le da un contenido impresionante al sí mismo, porque yo no pierdo identidad, sino que voy a ver la esencia de lo que yo soy a partir de una mirada que está allá, que puedo llevar hasta allá y verme ahí, no perdiendo la identidad de lo que yo soy, sino de lo que se trata y hacia donde yo debo o el ser humano debería apuntar. ¿Sí? Entonces, aquí en la dimensión del alma, ¿sí?, se refiere al encuentro de esa personalidad, de esa vida humana, ¿con quién? Con lo divino. Con lo divino. Y no se está negando ninguna de las dos, ni la psique ni el alma, ¿no? Máxime cuando esto va a ser un comprimido y vamos a ver cómo se afecta lo uno y lo otro. Porque si en la psique estamos hablando de la personalidad, del consciente, del inconsciente, del comportamiento humano, en la medida en que va la persona apuntando a la experiencia con lo interior divino,
va a ir aconteciendo una cosa muy importante, que en la medida que lo interior divino se va descubriendo, lo psíquico va quedando afectado y por eso la persona puede cambiar de comportamiento. ¿Eso debiste entender? Bueno, por suspirar, seguir con el padre o con lo que sea. Entonces, miren, no me vayas a desubicar de ti. También es bueno. Pero las personas nacen con un carácter, ¿no? Por ejemplo, yo tuve 3 hijos y yo veía que uno era el carácter fuerte de la otra. Pues, o sea, sus genes no traen también su carácter, ¿no? Tiene que ver, o sea, algo. La cuestión es, sí, miren, no es negar la personalidad. La cuestión es, el ser humano tiene el poder, para utilizar las palabras que no sean la más apropiada, de modificar carácter, ¿o no? ¿Tiene el poder o no? O cuando decimos eso, sí, desaprender para aprender, sin negar obviamente, ¿no? Pero ahí, ustedes tienen que preguntarse si esto es posible o no. Porque eso es algo así también, digo yo, está ahí, eso viene con el combo completo, ¿no? O sea, eso desde chiquiticas que es así, tiene un genio que mata a cualquiera. Hay historias, digo yo, pero ustedes dicen, ay, pero siempre las monjitas. Bueno, yo conozco a 2 monjitas, a 3 monjitas, ¿no? Que les ha sucedido justamente eso. Cuando se lee a Santa Isabel de la Trinidad, el carácter de esa niña era impresionante. O Santa Teresa de los Andes. Isabel de la Trinidad, solo con ver la fotico de niña, cuando tenía como 2 añitos, pero sí. Uno dice, Dios mío, esa niña va a ser un diablo. Y la mujer que tenía el carácter y ella, decía ella, del mismísimo demonio. Le ocurrió esto, y es una mujer de una dulzura impresionante. ¿Qué pasó ahí? Se modificó. Entonces no quiere decir, entonces ella renunció a ese carácter tan jodido para dar paso a lo otro, entonces dejó de ser ella. Y es ahí cuando vienen esas cuestiones. Eso tiene mucho, como decía ahora que estamos en la clase de mística, ¿no? Hay que desaprender para aprender, porque el ser humano tiene esa capacidad. Desaprender para aprender. Yo les decía hace una semana, que tal lo mismo, ¿verdad? Con Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel de Medicina en 1906. Justamente el premio Nobel de Medicina se lo otorgan por haber demostrado científicamente que el ser humano puede modificar su cerebro cuantas veces quiera en la vida. Premio Nobel. No allí el farmacéutica de la esquina, no. Entonces, ¿de qué se trata? Para que vean la cuestión, y por eso me parece a mí que de ahí viene una cuestión que nosotros nos la vamos apropiando, y eso tiene una historia detrás de un largo que no quiero meterme ahora, pero tiene que ver con muchas posturas de muchas corrientes psicológicas que creo que no sé cómo es la cosa, por dónde van, pero la cuestión es esta, porque si no yo justifico expresiones como estas que ustedes saben que las utilizamos y seguramente ustedes las han utilizado mucho, y a lo mejor yo, y las he utilizado y nos quedamos tan campantes en la vida y punto. Mire, es que usted sabe que yo soy así de brava, y si le gusta bien, si no, porque desde chiquita usted sabe que yo soy así. Bueno, mamá, sí, mi hijita, usted es así, usted es más brava que un diablo, y no cambie, miedo, que pierde su personalidad. Gracias, mamá, pierde su esencia, no vaya a cambiar, ni se le ocurra. ¿Ustedes qué les parece eso? Ni se le ocurra cambiar mi hija. Es que esa niña, vea, ella ha sido así toda la vida. Si usted se va a casar con ella, sépalo. Oye, es impresionante donde llegamos los seres humanos y se casan a justificar. Y se casan y les dan en la mula, pero se casan. Eso hay que pensarlo con calma. ¿Sí?
Eso es como un poco cuando decimos que pues sí, tenemos historia y toda una historia que hay detrás de cada uno. Pero cuando yo digo que yo soy así hoy por mi historia familiar, estoy jodido. Perdón la expresión. No está grabado, pero lo borran. Estoy jodido. Claro. Entonces estoy negando que esto es posible. Claro, ahora caigo en la cuenta. Pero usted, ¿cómo no va a ser un desgraciado si así era su tatarabuelo? Madre del cordero. Madre del cordero. Entonces, ¿por dónde vamos? Es impresionante. Aquí hay psicólogos, qué pena, pero lo que pasa es que yo cuando leo a Santa Teresa así, con medio humildad, uno queda desbaratado en todo. Dice, ay, Dios mío, o sea, que yo perdí pues 5 semestres, 5 años en la universidad, porque digamos, no. Esto no es prepotencia. Lo que pasa es que esta mujer, la grandeza de esta mujer, yo creo que no la hemos entendido. Primero, no la hemos entendido en la iglesia. Gracias a Dios, algunas ramas de la ciencia sí la han entendido. Y algunos, tampoco todos, ¿no? Pero nosotros, no. Ve que esto sobre Santa Teresa, y era una monja, ¡ay, una monja que parece que se una monja! No, mire, no mucho que hacer. Bueno. Yo una monjita. La ignorancia tiene sus universos, sus vainas, bueno, en fin, pero no vamos a hablar de la ignorancia, eso viene después porque Santa Teresa va a decir que justamente por la bendita ignorancia, porque somos tan burros y tan burros desde niños, no caemos en la cuenta de estas cosas. Y ella le ha atribuido la ignorancia, por una parte. Padre, quiero, por favor, modificar también se puede decir transformar, trascender. Modificar, transformar, trascender. Yo no estoy seguro que se pueda utilizar transformar por trascender. O yo no sé si la cuestión sería que solo se trasciende lo que se transforma. En este caso. Modificar. No. Modificar, cambiar, transformar. No, pero trascender en otra dimensión. ¿Sí? Que es justamente a donde va a parar la experiencia mística. Y donde la razón, justamente la razón llega hasta ahí. La razón, la ciencia, todo esto, lo empírico, te puede ayudar a todo esto, ¿no? Porque seamos de la psique, la psicología, ¿no? El inconsciente, toda la cuestión. Pero la trascendencia como tal, a la trascendencia hasta allá, es donde la razón encuentra su límite. Ahí. Encuentra su límite. ¿Sería como ese proceso? Sí, claro. Por eso, Teresa va a decir que ella no sabe explicar eso. El místico en general, en este caso Teresa en particular, llega hasta un momento y por eso el místico, ustedes como no lo han escuchado, a mí me da mucha pena que yo veo un cara que cambia conmigo clases, ya está el cansancio, lo que vamos a hacer. Que es la cuestión que por eso Teresa, ustedes ya lo saben de sobra, echa mano del símbolo, de la comparación, del símil, porque encuentra él, como tal, en su propia experiencia, la limitación del lenguaje para decir lo que acontece. Entonces, la razón te lleva hasta el límite de lo incomprensible. Por eso la razón y la fe van de la mano siempre, no pueden separadas. La razón, la fe, conduce a la razón hasta lo incomprensible. Y la razón conduce a la fe hasta lo comprensible, racionalmente. Por eso se complementan las dos. Y no son problema ni la razón para creer, ni la fe. Por eso no son problemas. Debo escuchar decir eso, yo creo que suene como chiste, sí, cuando decimos, ay, deseamos también, solo hemos comentado, pero otro día volvemos sobre eso, es que tal persona, o es que yo, o es que mi esposo, o es que mi hija, que eso lo decimos muy olímpicamente, uno pues se queda callado porque uno también respeta, ¿no? Y expresiones como estas, que las tocamos hace 8 días en clase de mística, historia de la mística, es que mi hijo o mi marido, quien sea, no estoy criticando a su hijo o a su marido, quienes no, es respetable, si creo, no cree,
es tan inteligente que por eso no tiene fe. Pues yo escucho eso pero la gente lo dice y te sienta en cátedra y nada más el domingo pasado estoy por ahí en algún lado de La Mancha y un pelado súper inteligente, ingeniero, y me dio todas las razones para por qué él era ateo. Yo no estoy preguntando, yo te respeto. Impresionante. Soy demasiado inteligente, entonces por eso, bueno, no sé, esto yo no sé, es una crítica, yo no sé qué sea eso. Digo yo, y cuando uno piensa, volvemos a esto, donde llega el místico, que la razón, la misma razón por sí misma, llega a la comprensión que hay cosas que ya no puede explicar. La razón necesita mucha dosis de algo que dice Teresa, de humildad, para decir hasta aquí llego yo. Pero la razón misma, la misma razón, hasta aquí llego yo. De ahí para adelante no puedo. De la persona. Sí, eso tiene pues mucha vaina ahí, eso tiene mucha tela que cortar y bueno, después hablamos de testimonios y eso que son cosas que lo desbaratan a uno, ¿no? Cuando uno habla de testimonios de gente que va transitando por esos caminos, que tienen los 20 doctorados, que hablan los 30 idiomas y llegan a este momento, y lo divino, Dios, llámelo como quiera, trascendencia, a mí no me importa el nombre, los coge y les da telecuentas en un segundo. ¿Qué le pasó a ese tipo tan ateo, con 30 idiomas, con 20 carreras en el? ¿Qué le pasó? Explíquenme qué le pasó. Pero bueno, yo lo único que sé es que uno se pierde cosas maravillosas cuando no cree en Dios. No más. Yo lo demás no sé. Bueno, en todo caso, entonces, esa vida, ¿no?, humana con lo divino. Entonces, el alma, en este orden, es una dimensión de la interioridad. El alma es una dimensión de la interioridad, ¿sí?, que vincula al ser humano, a cada uno de nosotros, con la fuente última de la existencia que nosotros llamamos Dios. Miren, y es interesante pensar, vale la pena decirlo de entrada, que el uso teresiano del término alma incluye el término psique. Interesante. Entonces el término alma asume el de la psique, en ella, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre, porque esos dualismos que a veces afirmamos, o sea, se afirmó muchas veces y también lo seguimos diciendo de una u otra manera, en ellos no hay dualismos, ¿no? Ni siquiera en el Génesis, cuando el autor sagrado intenta explicar lo que quiere explicar, no lo que nosotros queremos que dice ahí, que no dice lo que creemos y decimos nosotros con tanta propiedad, eso es absurdo. Él va por otro camino, ¿sí? Y lo que él quiere hablar del ser como unidad, y que alma, cuerpo, todas esas mente, todo lo demás, solamente tiene la intención de no de separar la unidad de lo que es el ser humano, sino de distinguir alma, cuerpo, pero no decir que yo soy alma por un lado, cuerpo por otro lado, psique por otro lado, sino que soy una unidad, la unidad, ¿no? Eso es muy interesante, pero es otro tema que cuando uno lo une allá a esa cuestión de Adán y Eva, del paraíso, de la desnudez, y uno entra por ese camino, uno le da una interpretación muy interesante que no la vemos nunca desde ahí, y va a entender a dónde tiende el autor sagrado en el Génesis cuando quiere hablar, por ejemplo, a partir de Adán y Eva del desnudo, de estar separados, lo que implica el ser humano como unidad. Bueno, pero eso es otro tema que no viene aquí al caso. Entonces, en el uso teresiano, alma incluye, ¿no?, lo que llamamos psique, en este sentido. Bueno, esa cuestioncita está más o menos clara, sí, para que sigamos. Son datitos que hay que tener ahí.
Repito, aquí nunca en clase pues se trata de agotar, yo siempre les digo, porque el tiempo tampoco da para ello, pero que queden cositas que son importantes tenerlas claras, que son claves para el momento en el que se acerquen a leer a Teresa. ¿Sí? Se acerquen a leer a Teresa. Eso lo tengan claro. Si ustedes tienen esto claro, cuando se acerquen a ella, inmediatamente no la van a leer con la mentalidad de la que ya les he hablado, sino con esta. ¿Sí? Eso es muy importante si queremos sacarle provecho a la lectura de las moradas del castillo interior. El castillo, decíamos también hace 8 días, es el símbolo predominante en la obra moral del castillo interior. Entonces, el castillo, como tal, pasa a representar una imagen, ya con lo que acabamos de decir, el castillo es una imagen de totalidad. Totalidad. Y de lo que es el ser humano. Entonces, aquí pongan pues emociones, ¿no? Sentimientos, lo que hemos dicho, lo que corresponde a la psique como tal. Podemos recordar eso no para separarse, sino para distinguir todo lo que es el ser humano, ¿no? Todo. Allá de Teresa. Entonces va a hablar de quién es el ser humano con todo lo que tiene, sus emociones, sus pasiones, sus deseos, sus sentimientos, con todo, su carácter, su personalidad, con todo. De eso va a hablar ella. Y por eso decimos como trasciende, como no es capaz, ¿no? Porque va más allá, porque escapa justamente por la dimensión de trascendencia, de inenarrable, cuando el místico dice que es incapaz de contar eso es inefable, es inenarrable, no se puede decir, y echa mano. Entonces aquí, para hablar del hombre, de un símbolo que es castillo, ella lo toma y comienza a hablar justamente del ser humano a partir de un símbolo dominante en toda la obra, que es el castillo, ¿no? Con todos los demás símbolos, comparaciones y símiles que hay dentro de la misma obra. Pero el dominante es este, es una imagen de totalidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Teresa? Teresa hace una cosa muy sencilla, porque es una narradora fascinante, y eso lo sabemos, y lo que hace Teresa es algo simple en ese sentido. ¿Qué es? Y es que nos invita a entrar en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, estableciendo, ¿no?, una relación seria con Dios y despertando nuestra imaginación para contar la historia. ¿Sí? Para contar la historia, mi historia. Mi historia. Por eso aparecen todos los símbolos, todo lo que va surgiendo, para ir hablando a partir de aquí. Y va a contar esa historia suya en relación con lo divino, con esa dimensión de interioridad que asume también, decíamos, esa otra dimensión. Entonces, Teresa lo afirma con mucha frecuencia y lo sabemos, ¿sí? Y es que sus experiencias, pero en general el místico, van más allá de cualquier comprensión humana. Por eso ahí, repito, la razón llega hasta donde puede llegar, ¿sí? Da paso a una experiencia de fe y las dos van complementando y la razón va purificando a la fe de tantas historias raras que manejamos nosotros, ¿no? Y que de alguna manera están estropeando el camino y no me permite avanzar. Miren, lo que hace, eso lo diría ahora en clase de mística, lo que hace la religión es, o mejor dicho, la religión esencialmente,
juega el papel de un peldaño, solamente un peldaño, para ayudarnos a subir, ¿no? O nos dispara para dispararnos hacia lo alto, literalmente. Eso lo volveré a tocar ahora en clase de mística. Esto es lo que hace, ¿no? Es un peldaño para lograr esto, para disparar al ser humano hacia arriba. Pero lamentablemente lo que hace es que no juega el papel del peldaño, sino que lo que hace es, lo que quiere es retenernos hacia abajo. Esto lo hace la religión. Y esto lo hace la mística. Y nosotros vivimos aquí. Entonces, cuando estamos aquí, el papel que está cumpliendo es, lo primero, la base, repito, el peldaño, es cuando ustedes dicen, padre, que a mí me enseñaron a rezar en la casa, esa es la primera comunión, yo estudié con monjas, no sé qué, aprendí el Padre Nuestro, cositas las que ustedes dicen a uno. Bueno, eso juega un papel de peldaño, pero eso no sirve para dispararte. Entonces aquí funcionan los ángeles, las cartas, la astrología, ¿no? Las novenas a santos que no existieron, que se nos inventaron no sé de dónde, Sancocho, Santa René, ¿no? Aquí cabe todo lo que nosotros llamamos con el positivo que puede tener lo que llamamos religiosidad popular. Sí. Cuando yo no soy consciente que esto cumple el papel de peldaño, no hago eso. Por eso el místico no es ortodoxo. Porque el místico no se queda en el peldaño. Ahí sí que se puede hablar de trascendencia, sino que va hacia arriba, a partir de aquí. Pero no se queda aquí. Supera esto y se dispara. Nosotros nos quedamos aquí, amarraditos, y además nos encanta. Y pues cuando uno se encuentra personajes como esta mujer u otros tantos, que a uno lo desubican de sus convicciones, de sus creencias, de sus prácticas piadosas, a uno lo dejan sin piso. Y por eso surgen preguntas como las que ustedes hacen a uno, padre, entonces ¿qué hago? Entonces hablaba, pues mátese, suicídese, entonces hablaba. Entonces ¿qué hago? Pues como que aquí está la solución mágica. No, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué hace? Haga lo que quiera con lo que tiene. Eso es lo que hay, no hay más. ¿No? Bueno, ¿por qué hablé yo eso ahí? No sé. En todo caso. Que se desubica. Que se desubicaba, que la gente cuando lo leía se desubicaba, algo así. Que la parte de religiosidad, entraría ahí la devoción. Sí, todo. Todo lo que no te permita, por eso repito, son peldaños. Son peldaños. Por ejemplo, vamos a poner la devoción más típica nuestra, que es el rosario. El rosario es una devoción muy bella, pero cuando yo no tengo en la cuenta que el rosario, ustedes leen, lo hacen el rosario, y lo que hay en el rosario es toda la historia de la salvación. Y el rosario realmente está referido a Cristo, protagonista de la historia, no a María. Es referido a Cristo. María es grande, por eso digo, María es una mujer de una grandeza impresionante, pero María tuvo la humildad, o si quieren la inteligencia que no tenemos nosotros los devotos, de decirnos, miren, la importante no soy yo, sino mi hijo. Esa mujer supo lo que tenía que hacer. Al pie de la cruz, ahí tienes a tu mamá y tienes a tu hijo, punto. Las bodas de Caná, hagan lo que él les diga. Siempre se hizo al lado. Mujer no es viola. ¿Sí? La grandeza de esa mujer es que nos abre para el par el misterio, nos entrega el misterio y se hace un ladito. Cuando yo llego a ese tipo de comprensiones, puede ser que se convierta en un disparadero, ¿no?
que me entra en una experiencia directa con Jesús, con la experiencia del reino y me dispara hacia arriba. Pero nosotros, dentro de muchas cosas en la devoción mariana, yo siempre digo que la devoción mariana, con todo lo bella que es María, porque es incomparable, a la Virgen no le hemos hecho justicia, porque justamente por una mala comprensión desde aquí, por ejemplo, el rosario, la belleza que es el rosario, lo hemos convertido en algo mítico, mágico. Y ahí perdió todo el sentido. Todo. La prueba está, vea, rece 3 rosarios y eso mañana te arregla. ¿Qué hacemos pues con eso? ¿Qué hacemos con eso? Pues hemos hecho un estropicio impresionante. De una mujer tan grande como María. Es que la grandeza de María fue mostrarnos a Jesús. ¿Quiere más grandeza? ¿Para qué más grandeza? Bueno, eso es otro tema de María. Bueno, en fin. Pero la cosa vale por ahí. Cuando ustedes bien, cabe aquí la pregunta, que sobre eso volveré ahora a los que estén en clase de mística para que otra vez lo ya digo, pues vamos a hacer. Allá es introducción a la mística y Santa Teresa es la maestra de la mística, entonces eso no puede explicar uno o otro, ¿no? Bueno, entonces lo que no cumple esta misión, ¿sí? Desde aquí yo me disparo hacia arriba, esto es lo que hace, por eso está la experiencia mística, y lo religioso queda aquí, en este espacio, y eso lo limita poderosamente. Bueno, entonces, miren, por eso el místico decía, esto lo dijo esa expresión de una mujer muy grande en su experiencia de conversión, y ella dice literalmente que a ella lo que le pasó fue que cuando llega la experiencia de la conversión, dice, miren, a mí es una cosa muy sencilla, a mí se me apagó la razón y se me encendió la existencia. Así explica su conversión. No, una ingeniera química. Se me apagó la razón y se me encendió la existencia. Las cosas vayan por ahí, ¿no? Entonces, Teresa va más allá de la comprensión, y por eso lo que hace el místico es ofrecer, lo que ya hemos dicho, metáforas, símbolos, comparaciones para transmitir el significado de su experiencia. Y por eso cada uno, me parece que la propuesta de Teresa es que cada uno pueda, con la ayuda de la imaginación, como dice, que hace Teresa, es crear imágenes, comparaciones desde donde yo pueda contar mi existencia, mi relación con Dios, porque escapa justamente a lo que racionalmente yo pudiera explicar sobre lo que me está pasando. Justamente por eso. Entonces, cuando Teresa afirma una cosa, dentro de muchas, pero que es muy importante, Teresa va a decir esto, pero ¿qué pasó? Y es que el camino, dice Teresa, es que el camino hacia Dios en el castillo es esencialmente un camino hacia mí mismo, hacia mí mismo, esencialmente, y hacia la plenitud de mi vida. Por eso aquí tiene mucho que ver cuando ustedes preguntan por el sentido de la vida, por la felicidad, por la voluntad, por todo eso cabe aquí, dentro de esto, ¿no? Entonces es un camino hacia la plenitud de la vida, y miren el movimiento hacia una meta que sería la interioridad, alma, afecta el camino de la otra meta que es la psique. El uno afecta el otro. ¿Qué pasa aquí? Que a medida que la persona avanza en el conocimiento propio, conocimiento de sí, que es todo el tratamiento de las moradas, hacia esa unión con Dios, con lo más divino, entonces, a medida que va avanzando,
lo primero que aparece es, leyendo a Teresa, que hay muchas situaciones que de hecho tienen, ¿no?, muchas dimensiones que son inexplicables. Son inexplicables. Por más que quieras, no puedes, ¿sí? Pero ese movimiento más profundo hacia sí mismo, que eso es muy importante en el místico, mucho. Cuando yo voy más profundamente hacia mí mismo, de manera indudable, los efectos de ese camino interior se manifiestan en la psique humana. Por eso sí puedo cambiar mi carácter. Esa es la razón. Por eso sí puedo cambiar mi carácter. Afecta, ¿no?, la psique. Entonces, por eso todo es el simbolismo, la poesía, todo lo demás, las imágenes poéticas, comparaciones, tienen una finalidad y es comunicarnos los efectos que tiene en la psique humana el encuentro con Dios en el centro de mi alma. Esa bobadita pretende esta mujer en este librito de oraciones simples, que tanto le gusta. Bueno, adiós. Gracias, Padre.